Hoy quiero darte una palabra profética de parte de Dios. Hay una estadística que surge del mundial de las personas. No sé si vieron que los jugadores de fútbol sacan las camisetas y tienen como si fuera un corpiño. Eso es un aparato, digamos, que sirve para medir cuánto ha corrido una persona durante el partido de fútbol. ¿Todos han visto el mundial, que no? Sí, si no, ¿quién no ve? ¿Quién no festejó? Me imagino. Y dice cuánto has corrido en un partido. Y promediaban, el que más corrió en el mundial, promediaba que corría por partido 13 kilómetros. En todo un partido corría 13 kilómetros. Una animalada, muchísimo. ¿Y saben cuánto promedió el que menos corrió? 6 kilómetros y medio. El que menos corría durante el partido. ¿Y saben quién ha sido el jugador que menos ha corrido durante todo el mundial? Lionel Messi. Él ha sido el que ha corrido menos en el mundial. Ahora, uno piensa, el que más corre, los que más corren, ellos ganan. Ellos son los que triunfan. Y la estadística dice, no. Messi ha salido mejor jugador del mundo, mejor jugador del mundial, segundo máximo goleador y campeón del mundo. Corriendo 6 kilómetros solamente. El que menos ha corrido. ¿Por qué? Porque él no corría innecesariamente. ¿Sabe cómo corría? Cuando tenía que correr. En los momentos justos es cuando corrió. Ahora, Messi no habrá corrido cantidades y cantidades de kilómetros, pero corrió los necesarios. Hay muchos jugadores que corren innecesariamente y se cansan. Y muchas veces pasa eso con nuestra vida, que corremos innecesariamente y por eso nos cansamos. Corremos más kilómetros de los que en realidad hay que correr. Messi no corrió la locura, corrió lo que había que hacer, lo justo y necesario. ¿Por qué? Porque sabía cómo tenía que correr. Jesús no tuvo el ministerio más largo, solamente duró 3 años. 3 años, pero fue el ministerio más importante. Entonces no es cuánto tú corres, sino cuándo y cómo corres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te terminas cansando. Cuando haces la carrera, el trote innecesario, te terminas cansando. Y un jugador que está cansado no sirve. Esto era como para darle una introducción y una metáfora para que entiendan cómo a lo largo de nuestra vida estamos haciendo trotes innecesarios. Estamos corriendo innecesariamente. ¿Sí? Por eso yo quiero que entiendas que después de escuchar esta palabra vas a correr, pero no te vas a cansar. Vas a correr, pero no te vas a cansar. Y quiero hablarte de una historia de un tremendo profeta de Dios que es Elías. Si me pueden poner 1 Reyes 18, del 43 al 46. Perfecto. Bueno, Elías fue un profeta de Dios. ¿Qué es un profeta de Dios? Alguien que tenía una palabra de Dios, alguien que escuchaba con voz audible a Dios y hablaba lo que Dios hablaba. ¿Sí? Eso es un profeta. Elías era un profeta de parte de Dios. Y Dios siempre le hablaba. Y hubo un tiempo en que Elías dijo, no va a llover durante 3 años. Y todos decían, no, estás loco, ¿cómo? Porque vos digas solamente, no va a llover. Pero lo dijo de parte de Dios y no llovió durante 3 años. Y después cuando Dios le dijo, ahora decí que va a llover, llovió. Entonces Elías había sido muy influyente en su época. Imagínense, con que yo vaya y le diga a Zamora durante 3 años no va a llover. Y después, al 3er año le digo, ahora sí va a llover y llueve. Bueno, lo mismo le pasó a Elías con un gobernante, con el rey de Israel, que se llamaba Acab. ¿Sí? Acab. Y esta historia, este pequeño resumen, cuenta un poco esa historia. Y dijo Elías a su criado, al sirviente de Elías, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Versículo 44.
A la séptima vez dijo, ya veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, al rey de Israel, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. El otro versículo que sigue, mientras yo voy poniendo aquí, así yo también lo tengo. Unce tu carro, ahí está. Unce tu carro. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sí? Amén. Entonces, Elías hace que llueva. Y llueve. Dice, va a llover, y llovió. Entonces el rey Acab quedó impresionado. Y los dos van a una ciudad, a Jezreel. ¿Sí? Van Elías y van Acab. Pero dice el versículo 46, déjamelo. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cómo corrió Elías? ¿Delante de quién? De Acab. ¿Y Acab en qué estaba yendo? Exactamente, en un carro de a caballo. Poneme el versículo para que lo vean. 44. Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Sí? ¿En qué iba? A caballo. Y el versículo 46, ¿qué me dice? Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y aquí viene la primera palabra profética. ¿Cuántos la van a recibir? ¿Cuántos la van a recibir? Levante su mano entonces. Dice la palabra que Elías iba delante de Acab. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Elías. Cuando uno está en la mano de Dios, la gente importante va a estar detrás tuyo. Cuando vos estás en la mano de Dios, la gente importante te va a perseguir a vos. Vos vas a ir delante de ellos. Ellos son los que te van a perseguir. Vos no vas a andar rogando favor. Vos no vas a andar mendigando. Ellos son los que te van a perseguir a ti. ¿Por qué? Porque decidiste ir de la mano de Dios. Escuche, cuando uno está en la mano de Dios, va más rápido que los demás. ¿En qué iba Elías? A pata, corriendo. Y el otro en caballo. Yo me imagino diciendo, che, ¿y este está? ¿Qué entreno? Atletismo, ha hecho 42.000 kilómetros. El otro no lo podía alcanzar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Elías. Y eso provocaba que él vaya por delante. Por delante. ¿Y quién era Acab? El rey de Israel. La gente importante. Y hoy quiero profetizar no solamente a tu vida, sino a la iglesia del centro. Que este ministerio, la gente importante va a ir detrás de este ministerio. La gente importante va a ir detrás de este ministerio. La gente importante va a venir detrás de este ministerio. La gente va a andar persiguiendo este ministerio. En el nombre de Jesús. La gente te va a andar persiguiendo. La gente te va a estar persiguiendo. La gente importante. ¿Sabes por qué? La gente te va a tener que ver las espaldas. Porque no te van a poder alcanzar. Los que se creían importantes y que no te daban atención van a estar detrás tuyo. Van a estar pidiéndote a vos. Porque vos vas a ser el que va delante de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te hizo para cosas pequeñas. Dios jamás te hizo para algo pequeño. Dios jamás te dio un sueño pequeño. Dios te dio cosas grandes, sueños grandes. Hay muchos que andan persiguiendo cosas. Persigues buscar una casa, persigues comprar un auto, un celular, persigues muchas cosas. Pero ¿sabes qué dice la palabra? No, vos no tienes que andar persiguiendo eso. Las bendiciones te perseguirán. Las bendiciones te van a perseguir. Las bendiciones son las que te persiguen a vos. Vos no tienes que andar detrás de la bendición. La bendición está detrás tuyo. La bendición es la que te persigue. ¿Por qué? Porque decidiste ir de la mano de Dios. No es que Elías iba solo.
dice que la mano de Dios iba delante de Elías. Por eso iba más rápido. Por eso corría a esa velocidad. ¿Y sabe qué pasa? Lo que parece imposible, como es que alguien que vaya corriendo supera a alguien que va a caballo, se vuelve posible. Cuando vos estás en la mano de Dios, lo que parece imposible se vuelve posible. Pero tienes que estar en sus manos. Tienes que estar en las manos de Dios. Y hoy quiero darte una segunda palabra, una segunda revelación. Que dice la Biblia que Acab era un rey de Israel. Pero a pesar de ser un rey de Israel, dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sí? ¿Qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué representa entonces Acab? El pecado. Acab representa el pecado que tenemos. ¿Sí? El pecado de nuestra vida. Acab representa lo vil, lo oscuro, lo secreto que solo vos y Dios conocen. Yo no conozco tus pecados, pero vos sabes de cuáles pecados Dios te quiere hablar esta noche. Vos sabes. Y Acab representa el pecado. Pero ahora, ¿cómo iba Acab delante de Elías? No, iba detrás de Elías. Elías iba adelante de Acab. ¿Y qué quiero decirte? Cuando vos estás en la mano de Dios, el pecado te va a perseguir, pero no te va a alcanzar. Cuando vos estás en las manos de Dios, el pecado te va a querer perseguir, pero no te va a poder alcanzar. Acab, que representaba el pecado, quiso alcanzar a Elías. No lo pudo alcanzar. El pecado no te va a alcanzar ni a ti ni a tus hijos. Las maldiciones no te van a alcanzar ni a ti ni a tus hijos. No te van a alcanzar. No te van a alcanzar. Yo creo que quería alcanzarlo, voy a caballo, voy más rápido, y no pudo alcanzarlo. No pudo. ¿Por qué? Porque Elías estaba en la mano de Dios, entonces tenía resistencia, porque no se cansaba. Cuando está en la mano de Dios no te puedes cansar. Tenía esa nafta extra. Y mucha gente, que pasa con muchas personas pecan. ¿Por qué? Porque lo he escuchado. Pecan por cansancio. No, pastor, he pecado porque estaba cansado. Estaba cansado. ¿Y qué provocó? Y señor, y mira, pastor, estaba cansado y reaccioné mal con mi esposa, reaccioné mal con mis hijos, reaccioné mal con mi familia, reaccioné mal en el trabajo, con un amigo. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Entonces, el cansancio provoca muchas veces ese pecado. Que Acab te alcance, que el pecado te alcance. Pero si estás en la mano de Dios, no te vas a cansar. No vas a caer. Y el pecado te va a perseguir, siempre te va a perseguir. El pecado toda la vida te va a perseguir. ¿Sabes qué tengo que hacer? Repita conmigo. Tengo que ser maratonista. ¿Por qué tengo que ser maratonista? Los maratonistas no corren carreras cortas. El cristianismo no es una carrera corta. Es una carrera larga. Larga. ¿Qué tengo que ser? Maratonista. ¿Por qué? Dice la palabra. ¿Y por qué estás inventando? Oscar, vos me estás hablando macana. Me hablas de maratón, de fútbol, me estás hablando macana. No, yo te hablo con la palabra. Porque dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué tengo que tener? Resistencia. La resistencia es lo que te va a permitir apartarte y dejar el pecado. Porque el pecado siempre te va a perseguir. El pecado siempre te va a perseguir. Ahora, ¿estás corriendo del pecado? ¿Estás corriendo del pecado? Hubo un hombre en la Biblia que se llamó José. Vino la mujer de su jefe y se desnudó delante de él. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo. No sé cuántos hubieran salido corriendo en esa situación. Pero José tenía dominio propio en su sexualidad. Y salió corriendo. Y ya, no sé hasta dónde habrá corrido, miren. Se tendría que haber alejado bastante para no caer en esa tentación. Corrió. ¿Estás huyendo del pecado? ¿Estás resistiendo al pecado? Mire, uno muchas veces
cuando quiere enfrentar al pecado, lo quiere enfrentar con sus fuerzas. ¿Sí? Yo quise dejar mis pecados con la fuerza, con mi propia fuerza, con fuerza de voluntad. Y no es así. Uno tiene que dejarle a Dios el lugar. Porque si no es mérito tuyo, si yo dejo mi pecado es por mérito mío. Pero Dios, ¿qué quiere? Que vos te rindas, que reconozcas que sos débil, porque sos una persona, sos un humano, tienes emociones, tienes sentimientos, sos débil. ¿Para qué? Para que cuando vos reconozcas tu debilidad, el Señor se fortalezca. Dios no se puede fortalecer en alguien que no reconoce que es débil. El día que yo reconocí a Dios, Señor, mira, el pecado sexual, la fornicación, la pornografía, la masturbación, todos esos pecados sexuales, yo soy muy débil. Yo no puedo dejarlos con mi fuerza. Lo intenté y no pude. Pero ahora me rindo, Señor, porque yo quiero realmente agradarte. Y el día en que le dije eso al Señor, pude dejar toda esa adicción y todos esos pecados. ¿Cómo está tu sexualidad? Varón, mujer. No es solamente varones. Yo vengo a hablarte de parte de Dios porque Dios me hizo libre de eso. Entonces Dios quiere que yo te hable también de eso. Porque yo sé que no es que yo estoy hablando, sino que Dios está hablando a través mío y está perfeccionando su poder. Tengo una debilidad sexual. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, ir a hablar con mi líder y reconocer. Tengo esta debilidad. No puedo, mi sexualidad es un descontrol. Miro a una mujer y la desnudo con la mirada. No puedo dejar de mirar pornografía. No puedo dejar de tener relaciones con distintas chicas. No puedo dejar de tener relaciones con distintos chicos. Tengo que hablar con mi líder, lo primero. ¿Para qué? Para que Dios pueda sacar esa vergüenza que produce el pecado en mi vida. Porque el pecado, ¿sabes qué produce? Vergüenza en tu vida. Y te sientes, ¿sabes cómo? Culpable. Porque quizás en ese momento lo disfrutas. Pero cuando termina ese momento, te sientes tan miserable y vacío y culpable. Y Dios no quiere que te sientas así. Dios jamás hace sentir culpable a alguien por el pecado. Dios hace sentirlo arrepentido. Dios hace sentir arrepentido a una persona. No es lo mismo culpable que arrepentido. El culpable se condena y se queda en la situación. El arrepentido entiende el problema, entiende su situación y dice, está mal lo que estoy haciendo, pero voy a cambiar. Voy a salir del pecado. Cuando estás en la mano de Dios, el pecado te va a perseguir, porque a mí me sigue persiguiendo. Pero ¿saben qué? No te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Si hoy decides de corazón dejar el pecado, que no te alcance, y luchar con la fuerza de Dios, no con la tuya, el pecado no te va a alcanzar. Amén. Vamos bien con el tiempo, che. Sigamos con la historia. Primera de Reyes 19, 1-4. Elías entonces, van corriendo, Elías, Acab, a Jezreel. Entonces, el rey Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel. ¿Sí? Acab dio a Jezabel, su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho. Le cuenta, él ha dicho que no iba a llover y llovió lo mismo. Ha dicho después que iba a llover y llovió. Se cumplió todo lo que dijo. Le cuenta todo eso a la esposa. Y Jezabel, ¿qué dice? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Así me hagan los dioses y me añadan si yo al día de mañana no te he matado. Eso le estaba diciendo. El versículo que sigue. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá. Y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres.
Elías, el hombre que había matado a 400 profetas del pueblo enemigo de Dios, que había dicho, no va a llover durante 3 años, y no llovió. Solamente cuando yo diga que va a llover, va a llover. Y cuando él lo dijo, llovió. Ese mismo hombre que tenía un terrible poder, ante la amenaza, salió corriendo. Salió corriendo. ¿Hasta el punto de qué? De que tuvo deseo de morirse. Se sentó debajo de un enebro, entró a un desierto, se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Basta ya, Jehová, quítame la vida. Se quería matar. Como un tremendo hombre de Dios estaba anhelando, después de todo lo que había hecho, la muerte. ¿Por qué? Muchas veces nosotros estamos como Elías. Quizás hoy has venido como Elías, cansado, afligido, deseando morirte, porque no puedes, porque te sientes cansado, sientes que no das más, sientes que no hay un camino que ya tienes que correr, sientes que no ves un futuro, sientes que hay una carga y un peso y una mochila que es muy grande, que no te permite ver lo que hay a tu alrededor o ver la luz de la alegría. Quizás te sientes como Elías. Y te quiero explicar por qué muchas veces nos pasa esto como Elías. Y la primera cosa, o lo primero por qué nos sentimos así, es porque huyes de batallas que Dios te dijo que no corras. Repito, huyes de batallas que Dios te dijo que no corras. Te escapas de palabras que Dios te dijo que no escapes. Corres de carreras que Dios te dijo, no, si tienes que correr. Huyes de peleas, de batallas que Dios no te dijo que huyeras, que corrieras. Elías corrió hasta Beerseba. Y Elías había corrido anteriormente, dice que la palabra, ellos estaban en el monte Carmelo primero. Y van con Acab a Jezreel, que eran 38 kilómetros. Y después van a Beerseba. Elías vuelve a correr 42 kilómetros. No dice la palabra que se había cansado anteriormente, pero en este momento se cansó. Esta vez cuando corrió se cansó. ¿Y por qué se cansó? Porque estaba corriendo de batallas que no tenía que correr. Por eso se cansó. Y muchas veces en la vida yo corro de batallas y de problemas que no tengo que correr. ¿Cuántos no han huido de batallas? ¿Cuántos no han querido luchar por sus sueños? ¿Cuántos han querido dejar de luchar por sus hijos? ¿Cuántos se han sentido tan intimidados y la muerte los persigue? Y han dicho, me quiero morir también. Poneme 2 de Crónicas 20:15. Pero hoy te quiero decir de parte de Dios. Hoy te quiero dar una palabra profética de parte de Dios. Que esa batalla, ese conflicto, esa crisis, no te corresponde correr. No te corresponde correr. ¿Y por qué, Oscar, no tengo que correr? ¿Saben qué dice 2 de Crónicas? Y dijo, oíd Judá, todo varón y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, no es vuestra la batalla, sino de Dios. Hoy te quiero decir de parte de Dios, esa batalla que venías huyendo, no huyas más, porque esa batalla no es tuya, es de Dios. Esa batalla no es tuya, es de Dios. Esa batalla que estás luchando por tu matrimonio no es tuyo, es de Dios. Esa batalla que estás luchando por tus hijos, por tu sueño, por tu empresa, no es tuya, hijo, no es tuya, hija, es de parte de Dios. Es de Dios la batalla, porque mía es la fortaleza, mía es la batalla, dice el Señor. Hoy Dios te quiere decir, la depresión, la ansiedad que estás corriendo, la adicción por la que estás corriendo y huyendo constantemente, y corres y te huyes de los problemas de tu casa en la droga, huyes de los problemas en tu casa en una mujer, huyes de los problemas muchas veces con tu esposo, con tu esposa.
En otra pareja, hoy te quiero decir, deja de huir, enfrenta, pero esta vez no le enfrenta sola, esta vez mía es la batalla, dice el Señor. Mía es la batalla, dice el Señor. Mía es la batalla tuya, hijo. Mía es tu batalla. Ya no tienes por qué luchar solo. Ya no tienes por qué luchar sola, porque mía es la batalla, dice el Señor. Muchos somos como Elías, porque si Elías entendía que no era suya la batalla, no hubiera corrido. ¿Y saben qué hubiera pasado? No se hubiera cansado y hubiera seguido su vida haciendo todos los milagros que siguió haciendo. Pero hubo un bache en su vida. Hubo un bache. ¿Por qué? Porque se cansó por huir de batallas que no tenía que huir. Quizás padre te sientes cansado, quizás madre te sientes cansada, quizás esposa te sientes cansado de tu matrimonio. Pero hoy te quiero decir, tranquilo, no es tuya la batalla, es mía, dice el Señor. Yo estoy luchando por tus hijos, yo estoy luchando por tus padres. Te sientes cansado y Dios me hablaba de la enfermedad de una madre o de un padre. Te cansa por la enfermedad de un padre o una madre. Te cansa verlo tu mamá, tu papá enfermo. Te cansa ver un ser querido enfermo. No es tuya la batalla, es mía, dice el Señor. No es tuya. La depresión, la ansiedad, deja de lucharla solo. Deja de luchar solo esos problemas. Mía es la batalla, dice el Señor. Mía es la batalla. No enfrentes solo las batallas. Enfréntalas con Dios. Muchas veces va a venir la muerte a perseguirnos, pero no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Dijo David a un gigante que se llamó Goliat, al cual se enfrentó: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y por eso te venceré. Usted no enfrenta a la adicción, a sus problemas, a su matrimonio, a sus hijos, con espada y jabalina, con consejo humano. Usted lo enfrenta en el nombre de Jesús. No hay batalla que en el nombre de Jesús usted no pueda ganar. Pero tiene que dejarle a Dios el lugar de la batalla. La única batalla de la que puedes correr, maridos, es de la pelea con su mujer. Hubo en la Biblia una mujer que le cambió la voluntad a Dios. Le dijo: Señor, mi hija está agonizando, está enferma. Jesús le dijo: no es el tiempo para que sea sana. Ahora he venido para la gente de Israel, no para los gentiles. Señor, aún nosotros, a los gentiles, nos puedes dar una migaja de tus milagros. Y por la fe de esa mujer, por la insistencia y la batalla de esa mujer, Dios le sanó a la hija. Entonces, mujer, usted tiene un poder en su palabra que puede cambiar la voluntad de Dios. Que puede decir al infierno: mi hijo va a salir de la droga y va a salir. Mi matrimonio se va a restaurar o se va a restaurar. No hay opción. O mi hijo sale de la droga o mi hijo sale de la droga. O mi matrimonio se restaura o mi matrimonio se restaura. O mi vida empieza a cambiar ahora o mi vida empieza a cambiar ahora. Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios a través tuyo, mujer. No dejes de clamar por tu hijo, madre. No dejes de clamar por tu hijo. No dejes de clamar por tu matrimonio. Él puede cambiar al terco de tu padre. Él puede cambiar al terco de tu marido. Él lo puede cambiar. Él lo puede cambiar. ¿Saben por qué más se cansó Elías? Porque corrió a un lugar donde Dios no le dijo que corra. Y muchos corremos a lugares donde Dios no nos dice: no, ahí no tienes que ir. ¿Y sabe qué pasó? Terminó en un desierto. Pastor, estoy atravesando un desierto. Estoy atravesando un desierto. ¿A dónde estabas corriendo? ¿A dónde estabas corriendo? Dijo Elías: estoy cansado. Me siento en la muerte. ¿Por qué? Porque estaba en un desierto. No tenía fuerzas, ya no tenía ganas. Y hay gente que está así.
que no tiene fuerza, que no tiene ganas, que realmente ha intentado salir, pero no puede salir del desierto. No puede salir. Pero vengo a decirte de parte de Dios. Si me puedes poner Isaías 40:31. Elías se sintió a más no poder en depresión y en muerte. ¿Por qué? Porque estaba cansado de la vida. Y quizás vos también te sientes cansado de la vida. Pero dice la palabra en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy te vengo a decir de parte de Dios que si estás atravesando el peor desierto de tu vida, quizás hoy estás atravesando un desierto o toda tu vida fue un desierto, pero hoy te quiero decir, aprende a descansar en los brazos de Dios. Aprende a descansar en los brazos de Dios. Aprende a confiar en los brazos de Dios y Él te dará descanso y empezarás a volar como las águilas. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Todo lo que vos quieres empezar lo vas a terminar en el nombre de Jesús. Todo lo que empezaste, toda oración que fue un clamor durante años, la vas a ver contestada en el nombre de Jesús. Porque no es tu fuerza, no es tu capacidad, es la fuerza y la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que te da la fuerza. Es el Espíritu Santo el que te va a dar la fuerza. Porque los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Van a correr y no se van a cansar. Ese es el título de la palabra. Correrás y no te cansarás. Correrás y no te cansarás. Primera de Reyes 19 del 5 al 6. ¿Saben quién fue un hombre que corrió y no se cansó? Yo lo admiro, la verdad. Que el tipo corría y por más que no alcanzaba a una persona, por más que no lo alcanzaba, él siguió corriendo. La verdad que yo digo, che, qué fe que tiene este chango. ¿Saben quién es? Bueno, los que saben de fútbol capaz que saben. El Cali izquierdo siguiéndolo al Piti Martín en el tercer gol de River. Ya iba perdiendo 2-1 y va el tercero de River y corría lo mismo. Che, ese corre y no se cansa, digo yo. Y ese corre y no se cansa. Pasé una burlita nomás, disculpen al hincha de Boca. Aprovecho que no está el pastor que hincha de Boca. 1 Reyes 19, del 5 al 6. Dice la palabra. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel, hasta ahí nomás, hasta el 6. Muchos cuando nos cansamos, de los motivos por los cuales nos cansamos, le he dicho ir a lugares donde no corresponde y huir de batallas que Dios no te dijo que huyeras, ¿que no? Y Elías se había olvidado algo muy importante. Elías se había olvidado de algo muy importante que fue lo que le produjo el cansancio. Y son 3 cosas. Elías se olvidó de dormir, de comer y de tomar. Dormir, comer y tomar. ¿Y cuál es la palabra de parte de Dios? Dormir, comer y tomar. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué quiere que vaya a casa como un lomito y después duerme y ya está, se me solucionan los problemas? No, no es eso lo que te digo. No es esa la solución mágica. Tienes que dormir en Dios, comer de Dios y tienes que beber de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo es dormir en Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces, esperen que encuentre la hojita, menospreciamos el poder del descanso en Dios. ¿Sí? Muchas veces menospreciamos el poder del descanso en Dios. ¿Y cuál es el poder del descanso? Dormir, comer y beber. Ese es el poder del descanso en Dios. Dormir, comer y beber. ¿Qué significa dormir en Dios? Salmos 4, 8.
¿Qué significa dormir en Dios? Este salmo significa: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Hay poder en Dios? ¿En dormir en Dios? Sí, hay poder. ¿Y qué significa? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando uno tiene confianza en Dios, es cuando puede dormir por las noches. Cuando vos confías en Dios de todo corazón, ahí vas a poder dormir de noche. Porque hay mucha gente que necesita pastillas para dormir de noche. Hay muchos aquí presentes que necesitan pastillas para dormir de noche. Pero soy cristiano, tengo a Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿Por qué no puedes dormir por la noche? Porque estás preocupado. ¿Por qué? Por lo que va a pasar. Hay ansiedad en tu corazón, hay miedo, hay temor. ¿Y qué no te deja dormir por las noches? Tienes que tomar una pastilla para poder dormir. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde? Si confías en Dios, ahí voy a dormir en paz. Yo duermo en paz. ¿Por qué? A pesar de los problemas, las crisis, porque confío en Dios. Mi confianza no está puesta en mi capacidad. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo sanar a mi mamá o a mi papá si están enfermos. Dios nomás puede. Vos no puedes cambiar a tu hijo. Vos no puedes salvar a tu matrimonio. Vos no puedes hacer que la economía surja. Dios es el que puede. Cuando confías en Él, entonces vas a decir: no me tengo que preocupar por lo que me falta, no tengo que preocuparme por lo que no estoy teniendo, por mis hijos, porque yo confío en Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Puedo dormir en paz. El poder de Él, descanso. El poder de comer y el poder de beber está en... ¿dónde está el versículo? Juan 6:35. Juan 6:35. Ahí está, perfecto. Qué bien. Multimedia. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. El poder del descanso consiste en dormir, en comer y en beber. Dormir significa confiar en Dios. Por eso duermo en paz. Por eso me acuesto en paz. Comer y beber. Jesús es el pan de vida. El que de Él come va a ser saciado. Y de que el de Él bebe va a ser también saciado. ¿Sí? No va a tener sed jamás. Ahora, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Cómo está? Te hago la pregunta. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Porque muchos confundimos que descansar en Dios es tomarme vacaciones. Dejo de servir, dejo de orar, dejo de leer, de buscar de Dios, dejo de ayunar. Muchos creemos que eso es descansar. Porque el mundo dice: no, anda, tómate unas vacaciones y así vas a descansar. Pero ¿sabes qué? Así te vayas al Caribe, Europa, a la playa más linda, al hotel más lujoso. Si hay aflicción en tu corazón, nunca vas a dormir en paz. Nunca vas a descansar. Así te vayas a Brasil, a cualquier lado, nunca vas a descansar en paz. Porque tu corazón es donde hay guerra y no hay paz. Entonces, no es lo mismo descansar en el mundo que descansar en Dios. No es lo mismo. Descansar en Dios significa buscar de Dios. Comer y beber de Él. ¿Qué significa? Todos los días leer la palabra. Todos los días orar. Todos los días buscar. Cuando la semana pasada tuve problemas y me sentía tal cual como la prédica, cansado y como Elías, me puse a orar y a buscar de Dios. Y de ahí surgió la prédica. Porque aprendí a qué. Señor, mira, me cansó de ser fuerte, de intentar manejar todo. Me he cansado. Quiero aprender a descansar en vos, que nos olvidamos muchas veces. Entonces comencé a orar, a buscarlo más fuerte todavía. Y ahí es cuando encontré el verdadero descanso.
Porque dice la palabra que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento? Que aun que esté en la peor crisis o el peor conflicto, yo tengo paz. Y pasa, y dice, pero mira tu matrimonio, mira tus hijos, están destruidos, te está saliendo mal las cosas, pero yo estoy teniendo paz. No entiendo por qué, pero tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque sobrepasa el entendimiento. Tú no entiendes el poder de la paz de Dios, pero está ahí. Está ahí el poder de la paz de Dios. Y hoy Dios quiere darte esa paz para que puedas dormir de noche. Yo quiero que hoy la gente que no puede dormir de noche pueda dormir, pueda descansar realmente, pueda tener paz en su vida y en su corazón. Amén. Y ahora viene el momento en que Elías dijo, ya está. Después de comió, bebió, descansó, viene un momento profético, clave en su vida, que está en 1 Reyes 19:7. ¿Cuántos quieren recibir esta profecía? ¿Cuántos venían cansados y afligidos? Siguen con la mano levantada. Los que venían cansados y afligidos. Los que venían con esa sensación de muerte, con esa persecución, con esa amenaza, con esa intranquilidad en su corazón, con esa ansiedad. Hoy te quiero decir de parte de Dios que viene una palabra, así como vino un ángel. Hoy vengo de parte de Dios a darte una palabra que es: levántate y come, porque largo camino te resta. Quizás pensaba que no había camino. Quizás pensabas que no había un final, no había una luz a lo largo del camino. Pero hoy te quiero decir de parte de Dios: come y levántate, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Pensabas que no había un camino en tu vida, que no había una dirección por donde ir, que tus hijos no tenían una dirección, que tu matrimonio, que tu empresa, que tus sueños no tenían una dirección. Pero hoy te quiero decir de parte de Dios: hey, levántate, porque largo camino te resta todavía. Levántate, porque largo camino te resta, mujer. Levántate, porque largo camino te resta, varón. Largo camino le resta a tu matrimonio. Largo camino le restan a tus hijos. Largo camino le restan tus sueños que parecían que estaban hundidos. Hoy vengo a decirte de parte de Dios: largo camino te resta, hijo. Largo camino te resta, hija. Y no hay nada ni nadie que pueda detener. No hay nada ni nadie que te pueda detener. Ya estoy finalizando. No puedo creer que predico cortito. Qué bueno. No, chico, no, 40 minutos hoy. No sé, bueno, ya no sé. No tengo noción del tiempo. Ahora, para finalizar y para cerrar, la última palabra profética. ¿Qué pasa cuando me levanto y cuando camino? Ahí viene un gran poder. Vamos a leer. Después de que me levanto y empiezo a caminar, viene un gran poder y que va a venir sobre tu vida si hoy decides levantarte. Vamos a leer 1 Reyes 19, del 15 al 16. Dios le da un mandamiento a Elías después de decirle: levántate, come, porque el largo camino te resta. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto. ¿Por qué le dice vuélvete por tu camino? Porque ha ido por un camino que no tenía que ir. Entonces tuvo que volver. Y llegarás, desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tenía que cumplir una tarea: buscar su sucesor, su reemplazante. Versículos 19 y 20. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. Elías halla a su sucesor de profeta, a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo. ¿Cómo vino? Corriendo.
en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Hasta ahí nomás. Dice la palabra que Elías, si me pueden acompañar los músicos también porque ya estoy terminando. Dice la palabra que Elías tenía que ir a ungir, ¿no?, a su sucesor, al profeta Eliseo. ¿Sí? ¿Y Eliseo qué estaba haciendo? Estaba trabajando. ¿Sí? Todo el día había trabajado. Ahora, Elías, ¿qué había hecho anteriormente? Había comido, había bebido y había descansado. Entonces estaba chala. Dice, no dice la palabra que fue corriendo, fue caminando nomás. Y Eliseo, que había estado todo el día trabajando, cuando encontró el profeta Elías y cuando el profeta Elías le dijo una palabra, dice la palabra, corrió hacia Elías. Corrió hacia Elías. Corrió hacia Elías. ¿Sabes por qué? Porque se había activado un poder en Eliseo, que era el poder de correr sin cansarte. De correr sin cansarte. Eliseo, que todo el día había estado trabajando, él empezó a correr sin cansarse. ¿Por qué? Porque quería cumplir el propósito de parte de Dios. Quería cumplir la palabra que tenía de parte de Dios. Quería cumplir el llamado que tenía de parte de Dios. Le creyó a Dios y por eso, ¿sabes cómo fue? Corriendo, acelerando sus tiempos, acelerando sus cosas, acelerando todo el movimiento. Y hoy en esta noche quiero decirte que ese poder va a venir sobre tu vida. Si decides hoy creer a Dios, ese poder de correr sin cansarte va a venir sobre tu vida. Eliseo trabajó todo el día, pero corrió por su llamado, corrió por su propósito, corrió. Quizás estás como Elías en la etapa del desierto, que tienes ganas de morirte, tienes ganas estás con depresión, te sientes triste, sientes que no avanzas en la vida, te sientes cansado y afligido. Por hoy quiero decirte de parte de Dios que se activa un poder, que es que vas a correr por tus sueños y no te vas a cansar. Vas a correr por tus hijos y no te vas a cansar. Vas a empezar a correr para que tu matrimonio funcione y va a funcionar y no te vas a cansar. Vas a correr para que tu hijo salga de la droga, para que ese familiar se sane, para que ese familiar esté sano por completo. Vas a correr para cambiar tu vida y no te vas a cansar. ¿Por qué? Porque solo en Jehová me siento confiado. Solo en Él encuentro descanso. Y Él me va a hacer volar como las águilas. Él es el único que te puede hacer volar en medio del problema. Vas a correr y no te vas a cansar. Vas a correr y no te vas a cansar. Ponte de pie en esta noche. Los que otros hacían caminando, vos lo vas a hacer corriendo. Lo que antes te costaba horrores, ahora lo vas a hacer corriendo. No te va a costar. Porque así como Elías corrió una cantidad de kilómetros ilimitada y no se cansó, así también va a ser tu vida. Porque has aprendido a descansar en Dios. Has aprendido a tener el poder del descanso. Has aprendido que con tus fuerzas no puedes. Que con tus fuerzas no has podido y no vas a poder. Pero hoy Dios me ha enviado para decirte, no es con tu fuerza, no es tu guerra, es la mía y es con mi espíritu. Es mi batalla. Yo estoy peleando por los tuyos, yo estoy peleando por tu vida y yo estoy peleando por tus hijos. Yo estoy peleando esa enfermedad.